Un cordial saludo a todos, mi nombre es Juan Hernández, estudiante del grupo 24. A continuación procedo a explicar la fase 6, sustentación mediante video, de dos problemas industriales. Entonces tenemos acá los dos problemas, problema 1, problema 2. Dichos problemas están planteados de la siguiente manera. Una empresa que elabora queso necesita conocer las materias primas para elaborar 10 kilogramos de queso y se necesitan resolver dos preguntas. Para solucionar, dice que debemos averiguar el porcentaje de grasa que tiene el queso fresco y debemos averiguar, calcular el calor total requerido en el proceso. Y para el problema 2 debemos calcular la densidad de la grasa salida del quemador y el peso molecular promedio de la grasa. Entonces prosigamos con la explicación. Acá tenemos nuestra tabla. Vamos a proceder de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya tenemos el producto, necesitamos calcular la materia prima. Entonces tenemos 10 kilogramos que va a ser igual en estas primeras corrientes, corriente 15 y corriente 14 van a ser igual. Entonces acá tenemos la corriente enumerada en orden descendente. Procedemos con la explicación. Entonces tenemos en la corriente final, pues tenemos 10 kilogramos, que es lo que nos da el problema. La corriente 14 pues va a ser igual. La corriente 12 y 13 ya sufren cambios. ¿Por qué? Porque en este caso se dice que entra sal. Se dice que el queso normalmente tiene entre 1 y 2% de su peso en sal. En este caso vamos a asumir que tiene el 2%, y el 2% de 10 sería 0.2. Entonces vamos a asumir que tiene el 0.2% de sal. Eso sumado a los 10 kilos daría un resultado de 9.8. Entonces ya la corriente 12 y 11 van a cambiar a 9.8. Entonces vamos a proceder con la siguiente diapositiva. En este caso nos dice que ya habíamos trabajado la corriente 12 que va a 9.8, en la corriente 11, 19 ocurre algo, y es que sale el lactosuero. El lactosuero nos dice el programa que equivale a un 93% del producto, o sea que esto va a equivaler al 7%. Si tenemos esto, que es 9.8, podemos calcular el lactosuero y podemos calcular la corriente 9, que en este caso va a ser igual a 140. La corriente 10 va a ser igual a 130. Y procedemos con la explicación. En este caso, en la agitación no se produce ningún cambio de masa, y en la reducción de tamaño del cuajo pues vamos a ver qué pasa. Entonces prosigamos con la siguiente diapositiva. Entonces acá nos dice que en la mezcla con el cuajo se agrega el cuajo, que sea 2.5%. El cuajo se dice que es miscible en agua, o sea que vamos a asumir que tiene la misma densidad que el agua, y por lo que pudimos averiguar se dice que el cuajo 10 mililitros son capaces de cuajar 100 litros de leche. En este caso vamos a asumir que son unos 140 litros de leche para un total de 14 mililitros de cuajo. Esto va a cambiar totalmente la entrada o la materia, o el valor de la materia. Entonces vamos a ver cómo cambia. Entonces nos dice que acá en este caso tenemos el valor. Entonces ya teníamos todo acá. El porcentaje de la corriente 4 pues va a ser igual al que veníamos trabajando antes, 139. En el cuajo ya se va a cambiar de 130, va a ser 139, pues el cuajo no afecta mucho, pues una poca cantidad. La corriente 4 pues va a seguir siendo igual, y la corriente 3 va a seguir siendo igual, 139. La corriente 1 y la corriente 2 son las que sufren cambio, pues son las que nos dan al principio del ejercicio, y nos dice que valen a la leche cruda y leche descremada. En este caso W1, W2, podemos plantear una ecuación de 2×2 donde W1 más W2 sea igual a W3, que en este caso entra una corriente, entra una segunda corriente y sale una tercera corriente. Tenemos una ecuación general y una ecuación por componentes. La podemos resolver y vamos a decir que W2 va a ser igual a 1/3 de W1. Resolvemos eso. Con los resultados obtenidos vamos a tener que W1 va a ser igual a 104.38 y W2 va a ser igual a 34%. Resolviendo eso y analizando el problema, lo que queremos es el volumen para poder hallar el porcentaje. Entonces decimos que en este caso que la densidad de la leche por investigaciones previas va a ser igual a 100.32, en este caso hablando de leche descremada, y de 1.036 hablando de leche cruda. Hayamos repetido volumen para leche cruda, volumen para leche descremada, repetidamente
100.1.337 y 36.648 litros. Hallando el volumen podemos hallar el porcentaje de grasa. Entonces se dice que esta operación tiene un rendimiento de 96%. Este 96% se da respecto a la grasa. Entonces nos dicen que la grasa es el valor que nos dan. Nos dicen que entra cruda con un 3.5% y entra descremada con un 0.7%. Tenemos W16, que es el producto final, tenemos W1, W2, resolvemos y tenemos que la fracción va a ser igual a 0.03748. Esto expresado en porcentaje va a ser a 3.75% en porcentaje correspondiente al queso, a grasa en el queso. Procedamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos dice que debemos calcular el calor total requerido que se tiene en el proceso. Entonces, para calcular este calor requerido se tiene que sumar el calor que se calculó en cada paso unitario uno por uno. Entonces tenemos cada paso unitario donde haya cambio de temperatura, tenemos que sumar para ver qué pasa si se gana o se pierde energía. Entonces procedemos. En este caso ahí va de 40 a temperatura ambiente, se pierden 7. Seguimos con el proceso de la suma. Acá en este caso pasa de 25 grados a 32 grados, o sea que gana. En este caso pasa de 25 grados a 72 grados, gana bastante temperatura. Acá pasa de 15 a 32, pues gana bastante temperatura, por eso los valores son positivos en este caso. En este caso está de 72 pasa a 32, pues va a perder temperatura, así que el valor va a ser negativo. Después de haber calculado todos estos valores de forma individual, procedemos a sumarlo. Hacemos la suma y con esto vamos a conseguir el calor total requerido. Pero cabe resaltar que cada proceso tiene su calor. Entonces se tiene que el valor total requerido va a ser igual a menos 334.793 kJ. Esto respecto a cada proceso de forma general, resaltando que cada proceso tiene su propio calor respectivo. Entonces vamos al problema 2, que es el de la quemador de la caldera. Tenemos gas natural, aire y lo que sale. Entonces entra una corriente, entra con otra corriente, sale una tercera corriente. Entonces en este caso nosotros tenemos todo para desarrollar el problema. En este caso lo que nos están pidiendo es la densidad. Tenemos entonces el peso, tenemos el volumen, tenemos la constante, resolvemos y tenemos que nos vamos a dar un número de mol de 165. Entonces ya el problema nos había dicho que del anterior se tiene que el compuesto tiene un 92% de CH2 y un 8% de NO2. Entonces sacamos a 165 los debidos porcentajes y los quedamos acá, lo tenemos acá como resultado. Procedemos, entonces vamos a tener, esta tiene una eficiencia que es moles consumidas sobre moles suministrados. Resolvemos para dicho proceso. La eficiencia se da con respecto al metano. Entonces podemos calcular la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de agua. Calculamos y entonces vamos a crear una ecuación de 2×2 donde 1 más 2 va a ser igual a la ecuación 3, W1 más W2 va a ser igual a la ecuación 3. Entonces eso es un balance global. Y pasamos acá entonces respecto al balance global. Entonces tenemos balance global, balance por componente, tenemos las operaciones que reaccionan, el CO2, el H2O, el NO2, hallamos las respectivas moles y tenemos que analizar acá en este caso las bases secas porque nos están pidiendo eso. Entonces analizamos las bases secas de la grasa resultante, hallamos los debidos porcentajes, el peso molecular promedio de los gases, a la salida del reactor va a ser igual. Entonces tenemos la ecuación, hallamos el peso molecular, en la base del cálculo vamos a tomar que es un mol de gas de la chimenea para decir que el peso del gas de la chimenea va a ser igual el peso molecular de los gases al cierre del reactor van a ser igual a 22.86 gramos mol. Pasamos al último punto, que es donde vamos a hallar la densidad de los gases. Tenemos la fórmula, reemplazamos en la fórmula la densidad y con respecto entonces a la densidad vamos a tener que va a ser igual a 1.28 gramos por mililitro cúbico. Bueno, espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.